hecho de explicitar y de decir tantas generaciones de derechos humanos, creo que obedeció a una toma de conciencia de cuánto se había distanciado el orden práctico normativo del orden moral, ¿no? Sí, sí. Por eso fue como que fue necesario ponerlo por escrito ahora. Ponerlo por escrito. De alguna manera, por eso, en el caso de todos los derechos humanos de primera generación, que en realidad fueron los, digamos, el orden no es que sean de los más importantes, los menos importantes, sino que es el orden en el reconocimiento, como vos decías, ¿no? Y entonces, en el caso de los derechos de primera generación, que hacen hincapié sobre todo en la persona, en cada uno, en el individuo, digamos, dentro de, como la persona individualmente, o sea, considerada, no dentro del grupo, sino cada uno. Entonces, estos derechos hacen referencia a eso, ¿no es cierto? Y el Estado en ese sentido, cuando, digamos, tiene que resguardarlos, tiene que bregar por el cumplimiento de estos derechos, y generalmente cuando se habla de algún tipo de violaciones de derechos, se habla respecto a los de primera generación, fundamentalmente, que son ¿no? Desgraciadamente los más violados o violentados. Esto de que decía obedece a momentos históricos, el origen de esta primera generación, uno por ahí lo piensa en mitad del siglo XIX en adelante. Esto tiene que ver con revolución industrial, invención de la máquina de vapor, que generó en el centro de Europa todo un movimiento social en la cual el hombre estuvo siendo desplazado. Primero visto desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Y después metiéndonos en el mundo del trabajo, como el hombre no tenía sus derechos, se trabajaba de domingo a domingo, las 24 horas, hombres, mujeres y niños, es decir, donde de pronto unos se enriquecían y otros trabajaban. Otros eran explotados. Entonces, digamos, en alguna medida no había un reconocimiento pleno de la persona. Es decir, por eso digo, acontecimientos sociales, históricos, reales, que fueron fuertes en su momento, llevó a que luego se repensara y comenzáramos a explicitar los derechos humanos, que concretamente, bueno, la explicitación luego vino en el año 48, con la primera declaración de los derechos humanos. Después de esa tan tremenda guerra, ¿no? O sea, habiendo pasado ya 2 guerras. ¿No? Y ahí mucho tiene que ver, a raíz de las grandes guerras, la creación de los organismos internacionales de los derechos humanos, lo de la ONU en el año 48. Poco tiempo antes de eso, año, si no me acuerdo mal, 1940, Chaplin, con una película, El Gran Dictador, en alguna medida ya se está quejando de todo esto, ¿no? Muy fuerte para el momento, por eso es que él no lo puede hacer en su tierra natal. Bueno, trabaja en Estados Unidos, creo mucho, en Inglaterra, pero quejándose justamente de todo este movimiento, ¿no? De violación permanente de los derechos humanos. Hago mención a esta película porque esta película en su momento fue una de las voces que se levantaron quejándose de todo esto, ¿no? Claro, y es, bueno, y en este caso también qué importancia que tiene el hecho, como habías mencionado también en la clase anterior, cuando decías, en realidad, cuando nosotros hablamos de valores, cuando hablamos de derechos también, tenemos que pensar no en un número, sino en cada uno, ¿no? En cada persona, ¿no? Porque por más que muchas veces, en el caso, por ejemplo, los derechos de segunda generación ya no toma totalmente al individuo en cuanto tal, sino a esa persona dentro ya de un grupo, ¿no es cierto? Del contexto, de un grupo, ¿no es cierto? Con todos los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Ahí tenemos justamente el derecho a la educación, a enseñar, el derecho a la educación, que tanto el derecho a enseñar, ¿no es cierto? O sea, educar y ser educado, una palabra, ¿no es cierto? Y que en algunos casos los derechos, por ejemplo, este derecho a la educación, el derecho a la salud como un derecho social, funcionan, digamos, para ser reclamados como derechos de primera generación, en el sentido que directamente pueden ser reclamados, ¿no es cierto? Hay un punto que me parece importante a los fines, digamos, didácticos, recordarlos, como el eje de la primera generación de derechos humanos es la persona, el individuo. La persona. El eje en la formulación de los derechos humanos de segunda generación es ya la sociedad o el individuo en contexto de sociedad. En contexto de sociedad, ¿no es cierto? Pero digamos como que cambiamos el eje de la mirada, ¿no? Exactamente. Y bueno, acá en este caso, en el caso de los derechos de segunda generación, el Estado tiene que organizar la acción de estos derechos. Así que es más difícil poder establecer si hay violaciones de derechos, ¿no? Claro.
Claro. No es tan fácil porque depende de las condiciones también en que se encuentra el Estado, ¿no? Hay estados que pueden ser muy pobres o hay muchas veces demasiadas presiones internacionales. Bueno, Claro. hay muchas situaciones que se pueden plantear, por lo cual no es tan claro poder decir que hay violación de derechos, ¿no? Sí. Y después los derechos de tercera generación, que en realidad van surgiendo como una necesidad también por el hecho, bueno, en el caso, por ejemplo, los derechos medioambientales, el derecho a la paz, ¿no es cierto?, el desarrollo de los pueblos, bueno, y al patrimonio cultural, ¿no? Que son, digamos, tienen otro perfil estos derechos, que son de cosas, entre comillas, que nos fuimos dando cuenta. Dando cuenta, exactamente. La cuestión medioambiental. Sí, y que nos involucra a toda la humanidad, ¿no es cierto? No solamente a grupos, sino a toda la humanidad, ¿no es cierto? Lo que vos recién mencionabas, los valores culturales, que son patrimonio de la humanidad, tenemos que cuidarlo. Es decir, insisto con esta cuestión de lo que cómo fueron desplazándose la atención a los derechos, ¿no? Exactamente. Y bueno, estos derechos tan importantes, ¿no? Porque nosotros pensemos también el derecho a la paz. Claro. Nosotros... ¿Qué es lo que ocurre en nuestro planeta, en hay países, los grandes, los grandes conflictos que en realidad nos involucra a todos, ¿no es cierto? No es solamente frente a la guerra, sino también frente a los armamentos, a estas posibilidades potenciales, ¿no? De ciertas situaciones que pueden ser catastróficas para todos y que a veces dependen de las decisiones de ciertos países, ¿no? Entonces, bueno, ahí justamente, como vos decías, entra más el eje en cuestiones que nos involucra a todos, ¿no? Como humanidad ya, cuestiones medioambientales, por más que pueda haber deforestación en ciertos lugares, pero también esto involucra a todo el planeta, de alguna manera va repercutiendo, ¿no? Así que realmente es importante y sobre todo, bueno, en el caso... es una cuestión que a mí me gusta siempre recalcarle a los futuros profesionales, ¿no? En ese sentido que como profesionales no podemos dejar de conocer los derechos humanos. Totalmente, claro. Tenemos que defenderlos, tenemos que ser justamente una cuestión que nosotros expresamos en ética profesional, es que el profesional tiene que bregar por los derechos humanos y por una sociedad más justa, ¿no? Entonces es fundamental que conozcamos esto, porque de lo contrario, en realidad, siempre puede haber, potencialmente en toda sociedad, existe la posibilidad de las violaciones de derechos. Y aparte, este hecho que vos marcabas al principio, todo profesional, independientemente del área del saber que maneje, tiene un rol activo en la sociedad, desde distintos ángulos. Y en definitiva, por lo menos mi concepción, toda la profesión es humanista, más cercana o no tanto. Porque uno puede sí verlo, por ejemplo, en un trabajador social, en un médico, en un abogado, donde trata directamente con la persona. Y los docentes que también tienen que formar personas. Pero un ingeniero, un contador, también su profesión es humanista, porque lo que va a construir, el balance que va a firmar, hace referencia a personas. Entonces depende de la decisión, en función de valores que yo tome, puedo estar contribuyendo o no al establecimiento o alejamiento de los derechos de las personas también. Exactamente. Por eso es que toda profesión tiene un sentido social, humano, y eso no tenemos que perderlo de vista, ¿no? Y cuando digo humano estoy hablando de los derechos, que es el tema central hoy, ¿no? Claro, exactamente. Bien, Jorge, creo que ya hemos entonces más o menos delineado los aspectos fundamentales, ¿no es cierto? Lo que es el tema, sí. Exactamente, entonces, bueno, los invitamos a que compartan con nosotros sus opiniones en el foro y que, bueno, todas las dudas que puedan surgir respecto a esta temática puedan ser entonces volcadas allí a través de preguntas y, bueno, nos dejen también sus comentarios. Muchísimas gracias.